Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 23, en donde estaremos tratando benchmarking y optimización de código en Python. Entonces, antes que empecemos, primero que nada contarles que ya con esto damos terminada la unidad de modelos predictivos. O sea, hasta el momento hemos podido, por una parte, ver lo fundamental para poder cargar y procesar datos, como también para poder generar distintos modelos predictivos, ya sea clasificación o regresión, u otros no supervisados, como por ejemplo clase. ¿Ya? Entonces, una de las cosas interesantes es que todas estas cosas requieren numerosas rutinas de carga, de procesamiento de información, de visualización, de entrenamiento, y hasta el momento lo que hemos hecho nosotros ha sido muy por encima en el sentido del código. O sea, no, por una parte nos hemos dedicado a entender de muy buena manera todos estos procesos de manejo de datos y de creación de modelos, pero no nos hemos dado el tiempo para hacer buen código o tratar de pensar en cómo hacer buen código. Entonces, lo que vamos a estar viendo durante esta y la próxima clase va a ser, por una parte, tratar de optimizar el código que nosotros estamos haciendo o generar el código lo más óptimo posible, con el fin de que podamos, por una parte, reducir recursos, tiempos de carga utilizados y costos asociados. Ya, entonces, esto se refiere a pensando en que en el día de mañana, cuando ustedes vayan a hacer modelos predictivos, si ustedes tienen que procesar 15 millones de datos con un algoritmo que es ineficiente, entonces lo más probable es que se demoren mucho tiempo, que no puedan abarcarlo, que les falte memoria RAM, ¿ya? Son cosas como alejadas un poco a lo que hemos estado viendo hasta el momento, pero no por eso son cosas innecesarias, todo lo contrario. El éxito de un proyecto puede estar dado por qué tan rápido puedo, por ejemplo, yo generar una predicción a partir de alguna solicitud, ¿ya? Entonces, lo primero que nada, lo que vamos a ver va a ser qué son los lenguajes de programación y por qué es importante que nos preocupemos de esto. Ya, entonces, el lenguaje de programación, bueno, primero que nada partamos por el lenguaje máquina. ¿Ya? Entonces, el lenguaje de máquina es verdaderamente con qué funcionan los computadores. ¿Ya? Es un conjunto de instrucciones que el hardware es capaz de entender, de interpretar, de procesar. Entonces, la idea es que todos los procesadores que tenemos en este momento funcionan con estos conjuntos de instrucciones muy básicas, eh, pero que nos permiten hacer estas tremendas cosas como, por ejemplo, un sistema operativo. Y que y que todo esto en verdad son composiciones de funciones mucho más sencillas que se producen a muy bajo nivel y que no están compuestas por otra cosa que no sea sumas, restas, multiplicaciones, o en el caso de que ustedes tengan que ir a hacer un ciclo, en verdad es saltar de esta parte de acá a la parte de acá de la memoria, después seguir avanzando y de nuevo hacer lo mismo y de nuevo hacer lo mismo. En fin, son cosas muy, muy, muy sencillas y todo esto se codifica en este conjunto de cosas llamadas lenguaje de bajo nivel. ¿Ya? Aquí hay una demostración de cómo, hola, este es un programa, cómo hacer un programa en bajo nivel en Assembler. Eh, Obviamente que nunca lo vamos a hacer, ¿ya? Por suerte no tenemos que hacer esto. Ustedes pueden ir después a ver más en Wikipedia. Pero la idea entonces es que como es como que nosotros no tenemos que usar esto porque es muy complicado, muy propenso a errores, vamos a tener algo que se construye sobre esto, que es un poquito más superior, que se llama lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces, la idea general del lenguaje de programación es tener una forma humana con la cual nosotros nos podamos comunicar y darle instrucciones a la máquina. O sea, decir, nos permiten escribir código de forma sencilla y que luego nosotros lo vamos a convertir, o en verdad nosotros no lo hacemos, sino que hay ciertos programas que toman este lenguaje que es relativamente sencillo de escribir para nosotros y lo transforman a este código de máquina que es el que estamos viendo acá. Entonces Python, como otro lenguaje de programación, es súper famoso, como, no sé, C Sharp o Java o qué sé yo, JavaScript, se denominan lenguajes de alto nivel. ¿Ya? Alto nivel porque simplemente es fácil para entender para nosotros y los lenguajes de bajo nivel son difíciles de entender para nosotros, pero muy fáciles de interpretar para la máquina. ¿Ya? Entonces, por suerte no tenemos que hacer esto, pero obviamente a medida que vamos aumentando la cantidad de abstracciones, o sea, es decir, la cantidad de mecanismos como que nos permiten que nosotros podamos interactuar fácilmente con el computador, vamos perdiendo a la vez distintas cosas como por ejemplo el rendimiento. ¿Ya? Y esa es una cosa que se critica bastante a Python, el tema del rendimiento.
¿ya? Entonces, para entender primero el rendimiento, tenemos que entender que Python es un lenguaje interpretado y entender la diferencia entre un lenguaje compilado e interpretado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en esta sección de acá? Esta sección vamos a estar viendo los enfoques principales por los cuales nosotros vamos a eh, de alguna manera transformar nuestro código en alto nivel, de alto nivel, o sea, el código que nosotros estamos escribiendo en un lenguaje como Python, a uno de bajo nivel, ¿ya? Porque siempre tiene que llegar al lenguaje de bajo nivel, porque siempre la máquina de alguna manera tiene que comprenderlo, ¿ya? Entonces, hay dos enfoques principales. Por una parte tenemos a la izquierda, tenemos los lenguajes compilados, y por otro lado, a la derecha, tenemos los lenguajes interpretados. Entonces, las dos apuntan a lo mismo, pero hay diferencias grandes eh, de cómo funcionan y de las consecuencias que provoca esto. Entonces, por una parte, los lenguajes compilados, la idea es que todo el código máquina que va a poder leer el procesador se transforma del código que nosotros estamos escribiendo antes de ejecutar el programa. ¿Ya? O sea, es decir, nosotros, por ejemplo, si escribimos 500 archivos de Python, esos 500 archivos, en el caso que fueran compilados, se van a transformar antes de siquiera yo empezar a ejecutar algo, se van a transformar a un archivo binario que va a contener las instrucciones de bajo nivel. ¿Ya? Por otro lado, los lenguajes interpretados no pasa eso, sino que la transformación del código en alto nivel que yo estoy escribiendo, por ejemplo, y después quiero ejecutar, se hace en el mismo momento en que se va a ejecutar el programa. ¿Ya? Entonces, compilado se transforma antes, interpretado se transforma después. Entonces, las consecuencias de que un lenguaje sea compilado es que, primero que nada, cada vez que yo quiero probar mi programa, se debe compilar. Siempre se debe compilar, siempre se debe transformar a código de bajo nivel antes de que yo ejecute el código, y eso puede tomar bastante tiempo, ¿ya? Principalmente porque un programa que crece mucho hay que estar constantemente compilando ciertas secciones, o sea, todo el código, y eso hace que ande todo relativamente lento, aunque ya tampoco es tanto problema. O sea, en la teoría pasa eso, pero en la práctica a veces se compilan ciertas partes y las otras se guardan en los compilados que no se cambiaron. En fin. Hay bastantes optimizaciones para eso. En cambio, en los lenguajes interpretados, yo solamente voy a estar traduciendo de alguna manera el lenguaje o lo que yo estoy escribiendo dentro de ese lenguaje, solamente en la parte donde yo voy a ejecutar. ¿Ya? O sea, si yo voy a ejecutar un archivo nomás de los 500 que habíamos estado hablando, entonces es el que se va a transformar. Y en ese caso es una relativa ventaja que tiene un lenguaje interpretado. Después, la compilación optimiza y optimiza bastante el código. Y eso hace que el código que se genera sea mucho, mucho, mucho más rápido que el lenguaje interpretado. Y aquí viene el principal punto. Por otro lado, Python, donde por cada una de las líneas tiene que ir, en el momento que se está ejecutando, tiene que ir, digamos, traduciéndola a un lenguaje de bajo nivel, eso hace que sea más lento la ejecución del código, y por ende, entonces, va a ser mucho más lento que un lenguaje compilado. En general siempre pasa ese efecto no deseado con los lenguajes interpretados. ¿Ya? De hecho, para adelantarle, la próxima clase vamos a ver cómo manejar eso para que a medida que se ejecuta se vayan compilando ciertas secciones del código a un lenguaje que es un poquito más rápido, y eso después entonces va a darnos una mejoría bastante grande de los mismos algoritmos o del estado de procesamiento de datos, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, ahí va a ser una forma de aumentar el rendimiento de datos. Entonces, ¿qué sigue? Por otro lado, los lenguajes compilados, como se compila todo antes, hay una detección de errores mucho más profunda. En cambio, en Python, como ustedes ya probablemente sabrán, uno puede ejecutar cualquier cosa y la cuestión se va a ejecutar, y va a llegar un punto en que va a decir, ah, aquí esta línea no me gustó, así que yo me voy a caer, y nada más. ¿Ya? Entonces, gran diferencia también, en lenguaje compilado pues, se pueden detectar errores. Ahí existen también distintos herramientas en Python que les permiten detectar posibles errores del código, pero no son tan robustas, ¿ya? Si tienen curiosidad por estas herramientas, se llaman linters, ¿ya? Y lo que intentan buscar es simplemente como esta variable no está declarada, o no le pusiste nada a esta variable, o esta variable no la estás ocupando en ninguna parte, o por ejemplo cuando estás haciendo un while, ese while nunca va a terminar,
como cosas de ese estilo. Intenta hacer lo mejor que puede, obviamente nunca es suficiente, pero de todas maneras se puede hacer bastante bien, ¿ya? Y bueno, lo último son como detalles menores de despliegue de cosas, que al compilar, cuando uno compila un programa grande, se crea un binario, y ese binario siempre es exclusivo para la plataforma en la cual fue compilado, para Windows, para Linux. Entonces ustedes siempre tienen que estar sacando distintas versiones. No sé, se habrán dado cuenta, por ejemplo, cuando quieren instalar algún software, sale como versión Windows, versión Linux, versión, no sé, celular, Android, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ese es uno también de las características que hay que compilar para cada distinto eh, sistema operativo. Y mientras, por otro lado, cuando tenemos lenguaje interpretado, el intérprete, que es este programa que se encarga de traducir nuestros comandos al lenguaje máquina, es el que se encarga finalmente de seleccionar la plataforma y ir traduciendo de forma en tiempo real. ¿Ya? Entonces, en este caso, como el intérprete va a ser lo suficientemente capaz para compilar al lenguaje de máquina las distintas plataformas, ustedes no van a necesitar tener compilados para las distintas plataformas, porque eso lo va a hacer de forma nativa el intérprete. ¿Ya? Ahora, esta división que les estaba hablando recién, que por ejemplo aquí está C, C++, Java, Python, JavaScript, es media difusa en el sentido de que, como les decía, por ejemplo, ¿se puede compilar código mientras se interpreta? Sí, la respuesta es que sí, sí se puede hacer eso. O sea, ¿se puede detectar errores en lenguaje interpretado? Sí, también se puede hacer, y se puede hacer con una buena precisión, porque la detección de errores no necesariamente tiene que ver con que sea compilado o interpretado, sino que se meten otras cosas como tipos, por ejemplo, que no vamos a estar viendo durante el curso, pero que permiten verificar bastante bien muchas de las propiedades del programa. Entonces tampoco están tan estrictos, ¿ya? Y cada uno de estos, por ejemplo, Java tampoco genera compilables para cada plataforma, sino que tiene como una especie de intérprete intermedio, que ese es el que se encarga de comunicarse con los otros sistemas operativos, y en fin. Es difusa la cosa, bastante difusa, y eh, al final simplemente hay que tratar de entender un poquito cómo funciona, y las posibles consecuencias que tiene cada una de estas categorías. ¿Ya? Entonces, después de lo que acabamos de ver con esta diferencia, y entender que Python, como es interpretado, puede tener todos estos problemas, la idea ahora es que, por una parte, tratemos de optimizar el código para evitar eh, faltas de optimización automática, por ejemplo, y faltas de optimización manuales que también nosotros tengamos. Y lo que vamos a ver en la siguiente clase también es cómo mejorar el hecho de que Python sea interpretado a través de distintos, o de un compilador en particular. ¿Ya? Ok, entonces, lo que les decía, de nuevo, Python, las ventajas de Python aquí es como un poco tirarle flores a Python, en el sentido de que, porque es bueno, porque es portable el código, o sea, usted no tiene que instalar estos distintos binarios en cada una de las plataformas, tiene una sintaxis intuitiva, disponibilidad de herramientas, documentación, muy bueno, pero se pierden características intrínsecas de los lenguajes bajo nivel como C, C++ y Fortran, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vamos a estudiar compilación, pero en esta vamos a pensar no en cómo podemos mejorar de forma automatizada el código, sino que, por el otro lado, ver cómo podemos diseñar código óptimo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿será conveniente programar pensando siempre en generar código óptimo? O sea, es decir, yo tengo que ver línea por línea, paso a paso, lo que está haciendo sí, lo que está haciendo el programa que yo estoy diseñando, y la respuesta es no necesariamente, y lo más probable es que no, porque tampoco van a llegar a ninguna parte. Principalmente por el hecho de que van a estar probando ideas, y esas ideas comúnmente les va a tomar tiempo programarlas. Entonces, si ustedes se dedican a optimizar esa idea antes de siquiera probarla, no va a tener mucho sentido, ¿ya? Entonces, la optimización de código, por lo general, es generar, o sea, tiene dos pasos. Primero, generar el código correcto, que sea comprensible y que también sea mantenible. Mantenible se refiere a que si otra persona va y ve su código, puede entender y puede hacer modificaciones relativamente sencillas a su código, ¿ya? Eso es súper importante.
generen código que sea correcto, comprensible y mantenible. No necesariamente óptimo, pero que tenga esas cualidades, porque ya de ahí en adelante van a poder mejorarlo de forma bastante buena. ¿Ya? Sin evitar la sobreoptimización. ¿Ya? Eso es justamente lo que estaba conversando también. Y la segunda etapa es que ya cuando ustedes tengan sellado el código de alguna manera y digan, ya sabes que ahora yo implementé esta función y esta función es fundamental, pero se está demorando mucho, entonces ahora sí vamos a optimizar. ¿Ya? Eh, entonces podemos usar esta forma de trabajo para poder de alguna manera optimizar el. Y dentro de las cosas que se hace en el momento de optimizar el código es hacer lo mismo que hacíamos la clase pasada cuando definíamos un baseline de modelo y después empezábamos a mover las perillitas y los modelos empezaban a mejorar. La perilla me refiero a los hiperparámetros. Y esto entonces es lo que se conoce aquí como benchmarking, en donde yo defino un código base y después voy viendo cómo mejora y veo si computacionalmente es un poquito más rápido que el anterior. ¿Ya? Entonces, primero que nada, vamos a ver cómo medir el código. Cómo podemos ponerle un numerito a nuestro código y decir, esta cosa está buena, esta cosa está mala. En fin. Eso es bastante importante. ¿Ya? Entonces, la primero es la medición del tiempo de ejecución. Ya el tiempo de ejecución se refiere el tiempo que usa el código para poder ejecutar cierto, o sea, en verdad, que usa el intérprete para ejecutar ciertos segmentos de código. ¿Ya? Y esto se puede medir a través de la librería Time, de forma nativa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí son operaciones matemáticas, simplemente para medir el tiempo, perdón. Importamos time y importamos algunas operaciones matemáticas. Entonces, lo que vamos a hacer es un list comprehensions, vamos a generar 10.000 números, y a cada número lo vamos a multiplicar por 0,1 y después, o sea, veamos los primeros 10. Esto es lo que sale en los primeros 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese arreglo que acabamos de generar? Ahora vamos a definir una función que va a calcular esto. El seno del valor más el coseno del valor al cuadrado elevado a un tercio. Es una función cualquiera, no representa nada, es simplemente para que nosotros podamos medir el tiempo de procesamiento que vamos a estar, con el que vamos a estar sometidos. ¿Ya? Entonces, vamos a después, por cada uno de estos valores de este arreglo de acá, vamos a estar midiendo el tiempo de ejecución. Entonces, empezamos y para medir el tiempo lo primero que hacemos es tomar el tiempo inicial. Es como las pruebas, ¿cierto? Tiempo final menos tiempo inicial, tiene un plan común, dan 3 horas, es más o menos la misma idea. Solamente aquí la única diferencia es que el tiempo no va a estar medido en minutos, sino que va a estar medido en, me parece mucho que microsegundos. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar y por cada elemento entonces de la lista, de esta lista que acabamos de generar acá, eh, ejecutar esta función que está definida. ¿Ya? Y luego al final, para ver el tiempo tomado, vamos a restar el tiempo final menos el tiempo inicial y con eso ya tenemos listo. ¿Ya? Obviamente con los computadores modernos es despreciable el tiempo que toma esto, así que no, nos encontramos con cosas de este estilo, como por ejemplo que se llama 0.0008. ¿Ya? Este sí estaba en segundos, ya, perdón, error mío, este estaba en segundos, el que vamos a ver ahora va a estar en microsegundos. Ya podemos ponerle un poquito más de ceros y aquí en una de esas se va a demorar un poco más. Ya, y aquí tomó 0.05 segundos. Entonces con esto medimos la rapidez del algoritmo eh, con respecto solamente a una pasada. ¿Ya? Entonces, pregunta si ejecutamos nuevamente la celda anterior, ¿obtenemos los mismos tiempos? Esa es una pregunta interesante. ¿Y existirá alguna forma más consistente de medirlo en el caso que no? Entonces ejecutemos de nuevo. ¿Qué va a pasar? 0.04, 0.407, 0.428, 0.446, 0.3, ¿ya? Y entonces aquí lo que estamos viendo es que en verdad no es tan determinista el tiempo que nos toma ejecutar, sino que por el contrario, cada vez que nosotros ejecutemos vamos a obtener distintos valores. Entonces, la idea es que tengamos algo un poquito más consistente para que nosotros podamos probar el código. Y aquí vienen entonces las distintas herramientas que nos ofrece Python para esto. Por ejemplo, está Timeit, que en algunas, o sea que en la práctica lo que nos permite es
ejecutar una función por defecto 10 millones de veces, ¿ya? Que en verdad ese es un número que se va adaptando según el tiempo de ejecución. Y repite 7 veces esto, o sea, en verdad lo que ejecuta son 7 millones de veces, en el caso por defecto. Entonces, para nuestra función de acá, en verdad lo que estaría pasando es ejecutar 7 millones de veces esto, y ahí nos reporta, ¿qué cosa? Nos reporta el tiempo promedio y la desviación estándar de. Entonces, vamos a medir solamente la función coseno evaluada en 0,5. ¿Ya? Vamos a ejecutar esto, siempre estos benchmarks se demoran un poquito, y ya entonces fíjense cuánto se demora la ejecución de cada uno. Se demora 57.1 nanosegundos más o menos 5,25. ¿Ya? O sea, es decir, ocurrió 7 veces, las 10 millones de veces, y ese es el promedio y la desviación estándar de la ejecución. Ahora, en el caso de NumPy, debería dar no necesariamente más rápido, tampoco necesariamente más lento, sino que algo relativamente similar. ¿Ya? Entonces aquí nos dio 872 nanosegundos, de hecho es eh, un orden de magnitud más que este de acá, y es principalmente por distintas razones, como que NumPy tiene que llamar de alguna manera a una librería externa para poder ejecutar esta operación, y existe un costo de ese llamado, y ese llamado puede estar incrementando bastante el tiempo de ejecución. En el caso de hacerlo con un número, es más eficiente usar el coseno importado desde Math, que es el que estamos usando acá. Pero en el caso, todos los otros casos en donde nosotros vamos a tener arreglos, es más eficiente usar el número. Y eso, esto es lo que les estoy diciendo ahora, y que se los dije al comienzo del curso, es algo que nunca probamos, ¿cierto? O sea, es como que yo les dije, ya, vamos a ir y vamos a decir, ¿sabes qué? Está más optimizado eh, NumPy, entonces usemos NumPy. ¿Y por qué nadie, en verdad tampoco quizás le dio mucha vuelta en ese entonces y era como ya aceptar nomás que NumPy, además de la sintaxis y todo el cuento, NumPy parecía más eficiente. Y ahora lo podemos medir con este tipo de herramientas. Ahora la pregunta, ¿se podrá medirle el tiempo que toma cada instrucción por separado? Porque en este caso, si nosotros hubiéramos ejecutado nuestra función nos hubiera dado solamente un valor, ¿ya? De hecho, vamos a ver si podemos evaluar la misma función de acá. Y le vamos a poner, no sé, 100. ¿Ya? Entonces, y aquí le ponemos time it. Y vamos a ver cuánto se demora. Entonces, esta función se demora 375 nanosegundos de animatorse, ¿ya? ¿Está bien? Pero la gracia es que, o la desgracia en verdad en este momento, es que no podemos ver cuánto se demora cada una de las instrucciones de esta función en ejecutarse, porque puede ser que se demore más en ejecutar el coseno, más que se demore el seno, o más que se demore el elevado al 1/3, que es el que está acá. ¿Ya? Ok. Entonces, dos dificultades antes que sigamos avanzando. Primero, que podemos medir el tiempo, pero cada vez que ejecutamos se mide distinto por distintos factores que están como fuera del lenguaje de programación, como lo que puede estar haciendo el sistema operativo. Y el segundo tema es que ahora sacamos o sea, evaluamos muchas veces las funciones para ver el tiempo, y lo que sacamos ahora es el tiempo promedio de desviación estándar, pero no sabemos cuánto se demora línea a línea la función. Entonces, ahora vamos a ver cómo medir línea a línea. Y eso lo vamos a hacer a través de un perfilador llamado Line Profiler, y también vamos a definir ahora lo que es verdaderamente benchmarking, ¿ya? Entonces, un perfilador es un programa que ejecuta una función y monitorea sus subfunciones, y obtiene métricas de rendimiento, como por ejemplo el consumo de tiempo, también el consumo de memoria. Y por otro lado, el benchmarking es el proceso que yo les decía, que consiste en medir el rendimiento de código antes y después de usar técnicas de optimización. Lo mismo que estábamos haciendo para Grid Search. Entonces vamos a, por una parte, estar midiendo el tiempo línea a línea, y por otro lado, con esta misma herramienta vamos a verificar si alguna optimización mejora o no mejora nuestro código. ¿Ya? Entonces, podríamos ocupar el que trae nativamente IPython, que IPython es la base donde se ejecutan los notebooks, que se llama %prun, pero es un poco complejo de entender, ya su funcionamiento no es fácil, así que vamos a usar uno que es un poquito más complejo en términos de lo que hace, pero que es mucho más sencillo de entender los resultados porque nos entrega
de línea por línea del código que nosotros estamos escribiendo. Y este es el que les contaba recién, que se llama Line Profile, ¿ya? Entonces, instalamos nuestro perfilador, ustedes lo instalan acá y después le ponen, carguen esta extensión con este comando de acá, ¿ya? Y vamos a perfilar una función que es relativamente difícil de calcular, que en verdad tampoco significa nada, pero que es difícil de calcular. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta función? Da un n cualquiera. A ese n, entonces yo le calculo desde 0 hasta n, calculo esta operación de acá. Genero estos números, que la práctica es como j dividido en 2 elevado a n, todo eso por un j que parte desde 0 hasta, eh, desde 0 hasta n, ¿ya? Y después hago esta suma que está acá con la raíz cúbica en verdad de esta resta que hay, ¿ya? Una función que, como les decía, no tiene mucho sentido, no hay necesidad de darle tanta vuelta, sino que lo único que quería que vieran es que es una operación bastante cara, ¿ya? Cara en el sentido de que hace operaciones complejas y muy... y obviamente es difícil de evaluar. Después de que se genera este arreglo, porque recuerden que es un j por cada, desde 0 hasta n, después lo único que se hace es sumar, se suman todos los elementos de ese arreglo, ¿ya? Y ese da finalmente un valor. Entonces, nuestra función implementada es exactamente lo mismo que esto, solamente que lleva código. Entonces, j dividido en 2 elevado a n, más j menos n, elevado a, o sea, un raíz cúbica de eso, y por cada j n. Después se suma, y después lo único que hago es agregar ese valor a un arreglo que yo voy a retornar al final, ¿ya? Es simplemente eso, si no lo entienden no hay ningún problema, lo único que hay que tener en cuenta es que es una operación cara, costosa, y que vale la pena medir. Entonces, ahora perfilamos con nuestra función LineProfile, ¿ya? Entonces, vamos a darle al argumento 500 y vamos a ejecutar. Esta función se va a demorar relativamente poco, y lo que va a hacer entonces es medir cuánto se demora la ejecución de cada una de las líneas dentro del código. Entonces, fíjense que, por una parte, no solamente dice el tiempo, sino que además dice las veces que pasó por esa línea. Entonces, ¿cuántas veces pasó por esta línea? 1. ¿Cuánto se demoró? 20. ¿20 qué cosas? Estas cosas varían según lo que les digan acá, a este timer unit que está acá. En este caso, este timer unit, que es 1 elevado a menos 6 segundos o 1 microsegundo, va a ser lo que va a determinar el tiempo que tomó esto. En este caso, esta instrucción se demoró 20 microsegundos en ejecutarse. ¿Ok? Entonces, por hit se refiere a que si yo iteré más de una vez esta instrucción, cuánto se demora unitariamente esa y el porcentaje de tiempo total de la ejecución de todo o sea, de esta línea con respecto a todo el programa, ¿ya? Entonces, esta línea de acá es prácticamente despreciable, lo único que hicimos fue como declarar una regla. Ahora lo complicado es esta parte de acá. Desde I hasta N, entonces se ejecutó 501 veces, ¿verdad? Se ejecutó las 500 veces donde calculó estas cosas, más en la última iteración en donde paró. Y después, entonces, tiene cuánto se demora acá. Este comando en particular se demora 430 unidades, o sea, 430 microsegundos, y cada uno se demoró 0,9, que en verdad fue también un tiempo despreciable. El que se demoró mucho, sin embargo, es este de acá. ¿Por qué? Porque este de acá lo que hizo fue calcular este least comprehension que habíamos dicho que es muy caro, que es justamente este que estamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces, este tomó ¿cuántos microsegundos? Ya no estamos hablando de microsegundos, estamos hablando de prácticamente de un segundo, ¿no? Porque aquí tenemos 1.000.000, sí. 1,4 segundos, ¿ya? Que tomó bastante, ¿cierto? Y lo interesante de este es que tomó el 95,4% del tiempo de ejecución total, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente esta columna nos sirve como, en este caso, pues no nos indica nada, pero aquí nos indica que en verdad lo que está tomando todo el tiempo es esta columna que está acá, y definitivamente está tomando mucho tiempo, ¿ya? Después las otras filas, bueno, esta de acá también tomó cierta cantidad de tiempo, pero como una suma es relativamente poco, y ya al final el retorno no toma nada. Ya, entonces, lo caro finalmente es las operaciones que estábamos haciendo justamente en esta parte de acá.
Ya, entonces tiempo total de ejecución, 1.47, y lo que les decía aquí, 1.41 total de ejecución de esta de acá, más las otras dan ese 1.47 de ejecución. Ya fíjense que en este caso no se ejecuta varias veces, se ejecuta solamente una vez. Hubiéramos estado esperando 1 millón de ejecuciones, teníamos 1.47 millones de segundos esperando esta cosa. ¿Ya? Entonces, la idea es que con esto ya podemos saber cuáles son las operaciones caras, ¿ya? Y entonces tratar de optimizarlas. Optimicemos esto entonces. Vamos a usar lo que nosotros sabemos con NumPy. ¿Y qué vamos a hacer con NumPy? Vamos a generar un arreglo, que es el mismo este. Recuerden que aquí for j in range de n, en verdad lo que estamos haciendo es generar un arreglo desde 0 hasta n. Y esto lo hacemos con np.range, ¿ya? Y después lo que vamos a hacer es, esta operación la vamos a hacer de forma vectorizada, o sea, decir, todos los elementos al mismo tiempo los vamos a dividir por 2, los vamos a elevar a n, y después entonces los vamos a, lo otro lo vamos a restar y lo le vamos a sacar la raíz. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ejecutar también el perfilador. ¿Ya? Y el perfilador, a diferencia del anterior, tomó 0.13 segundos. Mucho, mucho, mucho menor que lo que nos había dado acá, que era 1.47. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver aquí que esta parte de acá, fíjense que ahora no toma tanto, sino que toma el 75% del tiempo hacer esta operación costosa, y que de hecho parte del tiempo también que toma esto es hacer una range, ¿cierto? O sea, el 14% del tiempo de ejecución lo toma simplemente en general los números desde el 0 hasta el n que uno estaba esperando. ¿Ya? Entonces, ok, las cosas que estamos viendo aquí entonces nos indican en general que fue un éxito nuestra optimización, ¿cierto? O sea que definitivamente ahora estamos generando un código que genera mucho mejor tiempo de ejecución que el anterior, y que por ende nuestra optimización sí fue exitosa. ¿Y fue exitosa por qué? Porque la pudimos medir y porque nuestro benchmark dijo, sabes que está funcionando mucho mejor esta cosa. ¿Ya? Entonces, el siguiente punto que vamos a ver es el Memory Profiler, ¿ya? Y el Memory Profiler es algo que nos permite perfilar el uso de memoria, ya no de tiempo de ejecución, porque habíamos dicho que una de las formas de ver si mejorar un algoritmo era por tiempo, pero ahora también vamos a ver por memoria, ¿ya? Entonces, esto también hay que instalarlo de forma externa y tiene dos comandos principales. Mepint, perdón, que este ejecuta varias veces, la misma que el anterior, ejecuta varias veces, pero la diferencia está es que este toma en consideración la memoria. Y por otro lado, tienen este mprun, que es exactamente esto mismo, pero en vez del tiempo, ahora dice la cantidad de memoria ocupada. Ya, entonces, usted lo puede instalar usando esto. En este caso yo ya lo tenía instalado, así que no hay ningún problema. Y vamos a hacer entonces la misma operación que arriba, benchmark sum. Vamos a ponerle 500, vamos a medir cuánta memoria ocupa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que esto ocupa 80 megas de memoria, ¿ya? Y con un incremento de 0.57. Ahora, aquí es lo que se refiere tanto este peak memory como el incremento. El peak memory es en verdad la mayor cantidad de memoria RAM que está ocupando en este momento nuestro intérprete. El incremento lo que nos dice es la cantidad de memoria RAM que se incrementó desde que se empezó a ejecutar este programa hasta que alcanzó el punto máximo de memoria. O sea, en verdad lo que nos dice esto es cuánto está tomando la ejecución, o sea, cuánto está incrementando el uso de memoria RAM nuestra función en particular, que es esta acá de benchmark sum. En verdad, este es el que nos interesa. Nos interesa cuánto realmente aumentó el uso de memoria con respecto a la ejecución de esta función. ¿Ya? Ahora sí, nosotros vemos la versión con NumPy. Vamos a ver que teníamos peak memory 0. O sea, 80.58 con un incremento 0.0 mega. O sea, increíblemente, NumPy está tan bien optimizado que no aumentó la memoria en algo percibible. O sea, es decir, la operación fue tan óptima que en términos prácticos no ocupó más memoria RAM
o por lo menos de forma percibida, ¿ya? Entonces, por este punto, entonces, también decimos que nuestro benchmark da por ganador la versión de NumPy. Y eso es obviamente bueno. Y es una de las cosas que quería mostrarles en esta clase, o sea, el hecho de que tanto en tiempo como en memoria, NumPy está, la implementación con NumPy del mismo algoritmo está siendo mucho, mucho mejor que la que estábamos viendo anteriormente. ¿Ya? Y entonces ahora también, como les decía antes, podemos usar el MP-Run, muy parecido al Line Profiler, en donde podemos ir línea en línea, esperando a ver cómo consume, cuánto consume cada una de las instrucciones que entonces estamos declarando. ¿Ya? Una de las particularidades que tiene este módulo de medición de memoria es que hay que guardar las funciones que nosotros estamos creando en un archivo externo, ya que de hecho se tiene que llamar bench module. ¿Por qué? Es una razón que se me escapa un poco el entendimiento, pero es requisito para ejecutar. Ya entonces, guardamos esto a través de este comando que está acá y luego ejecutamos el benchmark, que es el que está en esta parte de acá. Este se demora un poco, así que vamos a esperar por mientras. Ok, y los resultados entonces obtenidos son los siguientes, ¿ya? ¿Qué podemos ver? Acá está la memoria inicial, es más o menos la misma idea que antes. ¿Y cuánto incrementa la memoria en ejecutar la línea determinada de código? En este caso no incrementa nada, en este caso tampoco, pero fíjense que aquí, cuando empezamos a hacer la suma, que es esta suma pesada de la función original, no la del NumPy, empieza a crecer el peso de los megabits ocupados para poder ejecutar. ¿Ya? Y aquí definitivamente entonces tenemos un gran incremento de memoria y también obviamente la cantidad de datos que aparecen. ¿Ya? Entonces, este perfilador, por otro lado, nos dice que en este caso en particular, cuánto es la memoria que estoy ocupando para cada una de las líneas, y obviamente también lo que nos está diciendo aquí es que ojalá me puedas optimizar aquí, ¿ya? O sea, trata de alguna forma hagas esa operación más eficiente para que ocupe menos memoria, ¿ya? Ahora, en términos prácticos, puede que esta memoria que está ocupando, estos 65 megas, 65, perdón, megas que está ocupando, puede que sean despreciables, pero es lo que les decía al inicio. Si van a estar trabajando con millones de datos, puede que eso ya deje de ser despreciable y puede que, por ejemplo, los datos no les entren en la memoria RAM y tengan que hacer malabares para poder procesar esas cosas. Cuando en verdad hacer un algoritmo un poquito más sofisticado puede salvarles mucho tiempo de generar otras alternativas. ¿Ya? Entonces, para pensar esto y para demostrarles también, para mostrarles, ¿verdad?, que las opciones de NumPy son relativamente mejores. ¿Ya? Ok, entonces, ahora ya tenemos nuestro mecanismo para poder medir el código y además sabemos que con las distintas optimizaciones podemos mejorarlo. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora una pequeña sección de optimización de código nativo, que en verdad es como un poquito de pensar en algoritmos eh, y en estructuras de datos más eficientes, que es la que nosotros podríamos hacer con los simples listas, diccionarios de Python. ¿Ya? Entonces, a veces hay operaciones como interesantes que nosotros deberíamos tener en cuenta, como por ejemplo el hecho de cuánto yo tengo, o sea, cuántas operaciones yo tengo que hacer para operar cierto conjunto de elementos. Aquí viene todo el tema de la complejidad computacional, no nos vamos a meter en profundidad, simplemente que ustedes sepan que esta notación O grande corresponde a una cota superior de todas las operaciones que yo requiero para ejecutar una tarea. Cuando yo hablo de ODN, en verdad lo que estoy diciendo es que yo tengo que, necesito hacer sí o sí, hacer una pasada por todos los datos, ¿ya? Porque N representa al número de datos. Entonces yo, cuando estoy hablando de ODN, requiero hacer una pasada sobre todo. Hay uno que es súper popular, que si ustedes tomaron en algún momento algoritmo de estructura de datos, la idea es como llevar siempre a esa cota que es logarítmica, ¿ya? Y obviamente logaritmo de n es mucho más chico que n, ¿ya? Pero mucho, mucho más chico que n. Y la idea entonces
casi todo el curso se centra en ver algoritmos y estructura de datos que les puede prometer algo mejor, o sea, relativamente cercano a eso eh, o incluso mejor, ¿ya? Siempre hay restricciones de todas maneras de lo que se puede lograr. Y en cambio, cuando ustedes tienen O de 1, en verdad, lo único que está diciendo es que yo tengo que, para realizar cierta tarea, tengo simplemente que hacer una pura operación, ¿ya? Y no tengo que hacer nada más. Entonces, el ejemplo clásico del n cuadrado, en verdad, es cuando yo, para hacer una operación, tengo que recorrer 2 veces el mismo array. En ese caso es n cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por cada uno de mis elementos yo tengo que recorrer todos los. Y eso evidentemente no es tan eficiente, sobre todo cuando escalan mucho los datos a millones o cientos de millones. Ya. Definitivamente se sale de lo computacionalmente posible. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver ejemplos con listas. Entonces vamos a generar una lista. Ya vamos a agregarle valores a la lista para que queden 100, 101, hasta 109. ¿Ya? Y entonces, aquí lo que vamos a ver es que da lo mismo un poco qué algoritmo estamos usando para generar la lista. ¿Ya? Fíjense que aquí generamos la lista con esto de acá. Y aquí podemos usar arrange. Y después el sumar a 100. En los dos vamos a tener, aunque sean distintas implementaciones, vamos a tener ODN. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre que están reuniendo todos los elementos de la lista. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, ahora podemos empezar a pensar en cómo actúan primero que nada las listas, y después cómo podemos optimizarlas. Y lo interesante de las listas es que estas listas se ubican en un casillero, imagínense un casillero gigantesco que puede ser su memoria RAM, y lo que hacen entonces es que cada uno de los elementos, por ejemplo el 100 se posiciona aquí, el 101, 102, 103, bla, 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 hasta el infinito. ¿Ya? Y eso es relativamente así, ¿ya? Eh, Acceder a cada uno de esos elementos es prácticamente instantáneo. De hecho, se llama memorias de acceso aleatorio. En la práctica lo que está diciendo es que ustedes pueden acceder de forma aleatoria a cualquier elemento de esto y va a ser extremadamente rápido, va a tener complejidad 1 porque va a ser muy, muy, muy rápido acceder. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acceder es en tiempo constante, entonces acceder toma O de 1. Agregar al final, agregar un elemento al final, y aquí empezamos con las operaciones más interesantes. Tenemos nuestro casillero, imagínense que el casillero tiene como 3 casillas más a la derecha, tiene 3 casillas más desocupadas. Ya, entonces, en ese caso, yo voy a poder agregar 3 elementos más, y esos elementos, como voy a poder acceder de forma prácticamente instantánea a esos casilleros, no me va a tomar nada. Entonces, por lo general, añadir un elemento al final es O de 1, ¿ya? O sea, decir, es prácticamente instantáneo. El problema es que a veces puede pasarles que los espacios disponibles en el casillero se acaban, y ahí lo que tienen que hacer es pedir más memoria, y ese pedir más memoria en la práctica implica copiar todo el arreglo que tienen a un espacio de mayor memoria, más grande, ¿ya? Y en ese caso ya deja de ser O de 1, sino que deja de ser O de n. Entonces aquí vienen con un poco cosas extrañas que dice que en general es O de 1, pero a veces puede ser también O de n, y vamos a ver un caso en donde pasa justamente. Ahora, la operación de agregar o eliminar al inicio es más costosa, ¿ya? Y es más costosa, ¿por qué? Porque de nuevo imaginémonos nuestro casillero, en este caso la lista que está acá. Ya si nosotros ejecutamos la función insert en la posición 0, vamos a insertar un -1 en la posición 0, lo que vamos a tener que hacer es que nuestro casillero, que tenía todos los elementos ordenaditos así, va a tener que mover todos los elementos una casilla a la derecha para insertar este al comienzo. Entonces vamos a tener un problema de que finalmente vamos a tener que recorrer todos los elementos, y en este caso nuestra complejidad va a ser O de n. Ahora si ejecutamos pop de 0, que pop nos permite eliminar un elemento, en este caso si elimináramos el 0, lo que tendríamos que hacer es justamente lo contrario, mover todos los elementos una posición a la izquierda, que es justamente el caso que estamos mostrando ahora. Entonces, el problema de estas operaciones que añaden o eliminan al inicio es finalmente el hecho de que estas listas están simplemente pensadas para poder ir modificando al final de la estructura y no al comienzo. Si uno hace operaciones al comienzo, va a tener que desplazar todos los elementos. Si uno hace operaciones al final, no es tan trágico, porque por lo general es O de 1. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar con distintas listas, vamos a definir 3 listas,
perdón, tres números. Y estos números nos van a generar distintas listas. Aquí nos va a generar una lista de 1 millón de elementos, esta de 5 millones de elementos y estas de 10 millones de elementos. Y ahí vamos a tener unas funciones. La idea es que estas funciones las vamos a someter a los mismos benchmarks que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar listas, y estas listas, eh, o las listas las vamos a generar nosotros acá. ¿Ya? Entonces, ahí está la lista 0, por ejemplo. ¿Ya? Y a esta lista que estamos viendo que se ve bastante larga, vamos a añadirle entonces esos números, quitarle esos números. Por atrás, vamos a agregarle adelante y además vamos a agregarle por atrás también. O sea, la idea es que probemos justamente las cosas que estuvimos viendo recién y los casos problemáticos que habíamos estado viendo recién. ¿Ya? Ok, entonces generamos las listas. Vemos que la primera lista tiene esa cantidad de elementos, esta y esa. Entonces, eliminar el último elemento. Vamos a hacer un benchmark de esta parte y vamos a ver cuánto se demora línea a línea. Entonces, para agregar, para quitar, perdón, el elemento final, lo que nos topamos, perdón, sí, no, está bien, está bien. Para eliminar entonces el elemento final, lo que vemos acá es que solamente hay que hacer una operación. Bueno, en verdad en todas hay que hacer una operación, no ninguna iteración explícita acá. Pero se demora súper poco, se demora 9 unidades de 9 microsegundos, ¿ya? Ahí está, se demora 2 microsegundos y este se demora 1 microsegundo en eliminar el último elemento de la lista. En el cambio, cuando ustedes quieren eliminar, por ejemplo, el primer elemento, aquí vemos un incremento gigantesco del tiempo de ejecución, ¿cierto? 1200 unidades, 7300 y 6900 unidades de tiempo. ¿Ya? O sea, en términos prácticos, lo que nos está diciendo aquí, efectivamente, eliminar el primer elemento nos toma mucho más tiempo que los otros. Vamos a ver ahora con insertar. Insertamos en la última posición, con este benchmark que estamos viendo acá. Y en la última posición, la última parte de los casilleros que tenemos acá, si insertamos en la última parte no pasa nada. Bueno, en verdad aquí, fíjense que de todas maneras hay un poco más de tiempo en general, pero es por el hecho que les decía que a veces hay que pedir más espacio. Pero por lo general, imagínense para este caso de acá, para la lista más grande no fue ningún problema pedir un poco más de espacio. ¿Ya? Yo quizás sí ejecutamos de nuevo. Claro, aquí empiezan a variar, aquí por ejemplo esta de acá se demoró poco, pero en general no es mucho lo que se demora. Ahora, si nosotros queremos insertar en la primera posición, esto ya es definitivamente mucho más trágico, y aquí se nota al tiro, se nota la diferencia. 1300 con respecto a 399, o 20.931 con respecto a 501 unidades. Entonces, en este momento sí podemos ver que insertar en la primera posición es mucho más costoso que la otra. ¿Ya? Y como ahora lo interesante de esto es que pudimos comprobar de forma empírica y no tanto como de forma algorítmica, que es como el enfoque que se le da un poquito más en algoritmos y estructurados, o por lo menos en el momento que yo di ese curso hace muchos años. Podemos comprobar que efectivamente hay diferencias respecto a cómo nosotros estamos jugando al algoritmo. ¿Ya? Y la solución para esto es esta estructura Double-Ended Queue. ¿Ya? Y esta Double-Ended Queue es más o menos parecida a la lista, pero la idea es que tanto las operaciones como de añadir al inicio como añadir al final son muy, muy, muy baratas. ¿Ya? Y para esto entonces define esta función pop-left y append-left, que son mucho más eficientes que las anteriores. ¿Ya? En este caso entonces vamos a hacer la medición pop-left, de pop-left, ahí sí, y de append-left. ¿Ya? Entonces vamos a definir estas dobles queues, que es la que tenemos acá. Bueno, aquí un poco sofisticado para crear nomás estas cosas, pero simplemente es transformar cada una de las listas a un equipo. ¿Ya? Y después vamos a medir. Y ahora vamos a medir qué operación en este caso de acá, pop left. O sea, es decir, eliminar el primer elemento de la lista. Y aquí fíjense que es extremadamente rápido, aquí no hay exactamente lo mismo que antes, solamente que ahora para ambos lados. Y append left, fíjense también, extremadamente eficiente de nuevo, no hay ningún problema con esto, y entonces esta estructura nos ayudaría en el caso que nosotros queramos añadir por acá o por acá alguna estructura de datos. ¿Ya? Y de nuevo, vamos con lo mismo, nuestro benchmark nos permitió ver empíricamente que
estas técnicas de acá están mejorando nuestros algoritmos. ¿Ya? Segundo caso, caso de uso, operaciones de uso con diccionario. Ya no habíamos hablado de los diccionarios en general, habíamos dicho simplemente que son súper eficientes. Y la idea de los diccionarios entonces es que si yo pongo la llave, el acceso sea instantáneo. O sea, es decir, yo no tengo que recorrer una lista gigante para encontrar el elemento al cual yo accedí al diccionario, sino que es de forma relativamente instantánea. ¿Ya? Entonces, el tiempo de acceso finalmente al diccionario es O de 1. Entonces, ¿cómo funciona un diccionario? Un diccionario lo que hace es, toma por ejemplo la llave, que en este caso sería un string, y a esa llave le pasa una función conocida como función hatch. Y esa función hatch mapea esa llave a algún número, algún código en particular, que de alguna manera trata de identificar a este y a ninguna otra cosa como sí mismo, ¿ya? Pueden ocurrir que, por ejemplo, dos nombres caigan al mismo número, sí, eso puede ocurrir, se llaman colisiones, y obviamente aquí el lenguaje de programación internamente tiene formas de lidiar con estos problemas, pero por lo general, para nosotros eso no es lo interesante. Lo único interesante es que, por ejemplo, Lisa Smith, yo la codifique como 001, entonces yo entro, esa es la llave, y yo la llave a través de esta función hatch encuentro el elemento en la memoria y saco entonces su dato, en este caso, que sería el nombre y sería, no sé, el número de una cosa así. ¿Ya? Ok, este es un ejemplo para Java, pero también aplica bastante a Python. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la función hatch? En verdad nunca lo hacemos, sino que simplemente ocupamos el diccionario. No es algo que tengamos que hacer nosotros. Pero Python de forma interna lo calcula a través de esta función hatch. Entonces, hatch de MDS7202 nos da este string, o este número en particular. ¿Ya? Entonces, un hatch de un int es el mismo int. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos elementos son únicos. ¿Ya? Y hatch de una tupla es esta que estamos viendo acá. ¿Ya? ¿Por qué da lo mismo? Porque no existe otra instancia de 1, 2, 3, 4. O sea, para tanto para los strings como para los booleanos como para los enteros, eh, existe solamente una y solamente una, ya esto es como súper importante, solamente una instancia de eso dentro de toda la ejecución de Python. Un objeto puede ser instanciado varias veces, exactamente el mismo objeto, varias veces y van a ser objetos distintos. En este caso, estos objetos son únicos, ¿ya? Y es algo que habíamos visto en las clases iniciales de Python en algún momento. Ok, entonces, ¿y qué otra cosa vamos a ver? Vamos a ver también al detalle, que también encuentro súper interesante, este default dict. ¿Ya? Y este default dict es un diccionario que, a diferencia del diccionario normal, que si no existe la llave, entonces se cae el programa. Este default dict yo le puedo dar un parámetro, que es este justamente que está acá, que haga que si una llave no existe, si yo intento acceder a Juanito Pérez del diccionario, y no existe esa llave, entonces lo que hace es crear una por defecto y se genera lo que nosotros le pasamos aquí, que en este caso es una lista. ¿Podemos pasarle un entero? Sí, en un entero por defecto puede ser 0. En este caso lo que vamos a pasar es una lista. Ya, entonces fíjense que en D guardamos un default dict. ¿Ya? Y entonces si yo le pregunto si hola está en D, me va a decir que falso. ¿Ya? Entonces, acá, si nosotros inicializamos ahora, o vamos al diccionario a buscar esta llave, nosotros sabemos que dentro del diccionario no existe, pero de todas maneras, si nosotros ejecutamos, lo que vamos a ver es que desde hola, ahora sí existe. Y ahora sí, imprimimos el diccionario, fíjense que lo que hay es este default dict con este hola ya creado. No es que se creen todos al mismo tiempo, ni que se creen todas las posibles llaves al mismo tiempo, sino que se van creando bajo demanda. ¿Ya? O sea, si yo trato de acceder a esta llave, se va a crear. ¿Ya? Entonces, si voy de nuevo, ahora con hola 2, después imprimo, fíjense que de nuevo entonces aparece dentro del diccionario las dos llaves que acabo de. Y si yo pregunto si hola está, sí, efectivamente está. ¿Ya? Entonces, el comportamiento anterior no es posible en un diccionario como este. Nosotros definimos un diccionario, por ejemplo, sin ninguna llave, y preguntamos por la llave hola, lo que nos va a pasar es que el programa se va a caer, nos va a decir que esto no funciona, no está, no hay nada que hacer. Ya, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Vamos a probarlo, probémoslo. Por ejemplo, tenemos aquí una tupla, y esta tupla lo que vamos a ir haciendo es, vamos de nuevo a hacer un default dict. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este default dict? Vamos a ir haciendo exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Ir añadiendo esa tupla
en el caso que exista, fíjense que esto es bien interesante, porque aquí cuando yo hago esta operación, ya me está diciendo ya que en el caso que no exista la llave, va a ubicar dentro de esa llave, va a ubicar una lista. Entonces yo directamente puedo hacer esta operación .append, sin necesidad de tener que ser el típico if k in d. Entonces, esta sería entonces como la versión sin default dict. ¿Ya? Entonces tendría que hacer d de k.append de b. Y si no, entonces tendría que ser d de k igual un arreglo de p. ¿Ya? Esta es la versión sin default dict. Aquí tengo que preguntar si existe para añadirlo, y si no, empezar a añadirlo desde cero. Pero nuestra versión de default dict ahora hace esa operación de forma automática y hace que el código sea relativamente más legible porque nos comemos 4 líneas de código. ¿Ya? Ejecutamos entonces, fíjense que no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, vio A, perdón, y como A no existía en la primera iteración, entonces añadió 1. En el caso siguiente, vio B no existía, entonces añadió estas 2 y 4 al mismo tiempo. ¿Ya? Después C añadió 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Algo bien útil. En verdad tampoco es el centro de lo que quería mostrarles, no es tanto default dict, aunque es interesante verlo porque les puede ahorrar un poco de dificultad, sino que es la eficiencia que nos puede otorgar un diccionario con respecto a usar listas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar un poema de un hombre imaginario de Nicanor Parra. ¿Ya? Entonces, ustedes lo pueden leer después. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. ¿Ya? Y después vienen todas las otras personas. Entonces, supongamos que queremos buscar la palabra imaginario en cada uno de los documentos. ¿Ya? Entonces, fíjense que la palabra imaginario existe aquí, no, aquí no existe, pero aquí sí existe. ¿A dónde más existe? Aquí, en fin. Y lo que estamos haciendo es justamente lo que vamos a hacer en el algoritmo, ¿cierto? Vamos a recorrer el algoritmo más básico. Vamos a recorrer todas las frases y después lo que vamos a hacer es ver si existe esta palabra o no existe dentro de nuestra oración. Entonces vamos a definir nuestra palabra y después lo que vamos a hacer es, por cada línea, dentro de las líneas de estas líneas que cargamos acá, vamos a ver si dentro de la línea se encuentra el término que nosotros estábamos buscando. Imagínense. Entonces vamos a ejecutar y nos vamos a quedar solamente con las oraciones que contienen el término imaginario y todo el resto las vamos a descartar. Ahora, esta operación es relativamente lenta. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer toda esta búsqueda de forma secuencial. Y lo peor de todo, si nosotros quisiéramos volver a repetir la búsqueda, va a ser de nuevo esta misma búsqueda secuencial y se va a demorar bastante. Entonces, una de las cosas interesantes que podemos hacer es un índice de búsqueda. ¿Qué se refiere a esto de índice de búsqueda? Vamos a hacer un diccionario, ¿ya? En donde, ¿ya? Vamos a verlo aquí mejor, en donde cada una de las llaves del diccionario va a ser una palabra y lo que va a tener aquí va a ser el documento, o en este caso la línea, en donde aparece esta palabra. Entonces, él aparece, por ejemplo, en la primera palabra, o sea, la primera línea que está acá, entonces está marcado con un 0. Hombre aparece en 0 y 30, entonces va a estar en 0 y después va a estar ¿dónde estará la 30? A ver. Ya, aquí está. Aquí está. De nuevo, el corazón del hombre imaginario. Ya entonces aquí creamos y agregamos también tanto 0 como 30 a el índice donde aparece. Ya entonces creamos un índice. Y ahora la gracia es que creado ese índice, el acceder a buscar dónde está imaginario, que sería, ¿en qué parte está aquí imaginario? Imaginaria, aquí está imaginario. Entonces, buscar dónde aparece la palabra imaginario dentro del texto que estamos analizando es extremadamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sacar este arreglo y con eso ya está. ¿Ya? Y si quisiéramos ahora buscar imaginaria, es sacar este arreglo y con eso ya está.
Entonces, midamos lo mismo que hemos estado haciendo hasta el momento. Entonces, lo único que vamos a hacer en verdad es vamos a medir cuánto se demora en sacar del diccionario los índices en donde se encuentra la palabra imaginario. Y aquí es tremendamente rápido, fíjense, 1.01 microsegundos, mucho más que, a ver, me pasé, mucho más que el 1.88 microsegundos que estaba ahí, ¿ya? Bueno, no es tanto tampoco, pero vamos de nuevo con lo mismo. Ustedes en este momento, en este nivel, puede que no necesariamente noten la importancia de esto, pero ya cuando ustedes estén usando millones de datos, probablemente una línea de estas o un algoritmo de estos los va a poder salvar el tiempo y la memoria de ejecución. ¿Ya? Y el último caso que vamos a ver es memorización. ¿Ya? Y esto está bien escrito, no se preocupen, no es memorización. Y esta memorización es una técnica que en la práctica lo que hace es tratar de guardar resultados de funciones que yo ya ejecuté en algún momento. Ya también es conocido como una memoria caché. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, ejecuté esta función, que lo único que hace es elevar x elevado a y más y elevado a x, yo la ejecuté en un momento y después la vuelvo a ejecutar, ¿para qué voy a calcular dos veces esta función si es que yo ya lo calculé? Y yo sé que es determinista, que da siempre lo mismo, entonces ¿para qué lo voy a calcular de nuevo? Entonces, para usar esta técnica de memorización, se importa desde FuncTools esta función LROCache. Y ahí esta función en verdad es un decorador. Decorador en el sentido que decora la firma de la función, cosa que también vimos hace varias clases ya en las clases de Python. Entonces, esta función de prueba, ¿qué es lo que hace? Imprime el resultado y después simplemente eleva x elevado a y más y elevado a x. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar, perdón, ahí sí. Y después vamos a ejecutar esta función. Vamos a ejecutarla con estos argumentos 2,5. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este caso imprimió obteniendo el resultado, que es justamente esta función de acá, y después retornó el valor de 57. Ya, como nosotros le pusimos caché y dijimos almacena esta función las veces que tú, bueno, las veces por defecto que almacena, entonces lo que va a pasar ahora es que si yo vuelvo a ejecutar esto, ya no me va a imprimir obteniendo el resultado, sino que derechamente me va a retornar 57, que es el valor que guardó en la ejecución anterior. Y por eso ya no me imprime más este string. Obviamente, ustedes pueden definir la cantidad de veces que ustedes pretenden guardar. Por ejemplo, si quieren guardar 8 ejecuciones, entonces ustedes pueden indicar que se guarden 8 ejecuciones y a la novena ejecución entonces se va a volver a calcular la función. Esto entonces lo podemos declarar con este parámetro max_size que vamos a ver a continuación. Y ahí el ejemplo clásico para los factoriales es, bueno, aquí se calcula el factorial de forma recursiva. En verdad podría haber sido cualquier función, pero es principalmente esto porque este va a ir guardando los valores anteriores a los factoriales para que no haya que calcularlos de nuevo. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar acá. Y después vamos a hacer un time it. Entonces la primera vez que se ejecute factorial va a ser muy lento, pero las siguientes veces va a ser extremadamente rápido porque vamos a haber guardado todas las ejecuciones de nuestro factorial. ¿Ya? Y eso es relativamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Entonces aquí, ahora sí, este era el error caché. Esta era la que sí tenía el caché. Y entonces esta sin caché, fíjense que se demora 34 y entonces se demora 574 microsegundos con respecto a, en el caso que nosotros almacenemos los resultados de factorial, que en este caso se demora 96.7 nanosegundos, que es definitivamente mucho más rápido que esta versión. Entonces, con esto ya podemos definitivamente comprobar la eficiencia de nuestro método de muy buena forma, ¿ya? Entonces, una de las cosas que sí hay que tener en cuenta es que al usar estas técnicas de cacheo, tiene un costo, ¿ya? Y este radica en aumentar el costo de la memoria o en el caso que, bueno, hay mecanismos un poquito más avanzados que les permiten guardar las cosas que ustedes van cacheando dentro del disco, ¿ya? Y también eso va a tener implicancias. Por un lado van a estar ocupando memoria del disco y por otro lado la lectura en el disco es tremendamente más
lenta que la memoria RAM que están ocupando en ese momento. Entonces, son como trade-offs que ustedes van a tener que ir notando en el camino a medida que están desarrollando este tipo de algoritmos. Ya, entonces, con esto ya estamos terminando la clase de hoy día. Y la próxima clase vamos a seguir viendo cómo optimizar el código. Ya no tanto, va a ser la primera parte. Y la segunda parte vamos a estar viendo más acerca de cómo paralelizar el código, que también es algo que por lo menos a mí me ha servido mucho. ¿Ya? Sí, es simplemente poner un par de líneas y hace todo el proceso de forma paralelizada. ¿Ya? Ok, entonces nos estamos viendo hasta la siguiente clase y que estén bien.